Bienvenidas, bienvenidos. Buenas tardes. Qué bueno que están aquí acompañándonos en esta sesión educativa de este viernes 20 de agosto, en el que vamos a estar compartiendo sobre la comunicación asertiva en el manejo de conflictos con énfasis en personas adolescentes de 13 a 18 años. Un grato placer para Casa Abierta contar con la presencia de todos y de todas y con la cercanía que genera este proceso educativo en el que aprendemos, desaprendemos, compartimos y se generan muchas experiencias y vivencias. Gracias del alma. Bueno, pues voy a pasar a Teresa para que presente las dos personas que nos van a estar acompañando en la jornada de hoy en esta sesión. Adelante, Teresa. Buenas tardes, muchas gracias, Raidiris. Hoy estamos en casa. Hoy estamos con dos jóvenes, bueno, una joven y un joven que trabajan en Casa Abierta. Así que estamos bien cerquita. Hoy no tenemos muchas personas en el Zoom, así que vamos a poder interactuar más, vamos a poder compartir esta experiencia. Hay algunas personas, sí, que no son asiduas en este grupo, pero en general todos y todas somos cercanos. Pues se trata hoy de Sugel de la Cruz y de Zuleika también de la Cruz. Hola, hola. Ellos no son hermanos. Lo que pasa es casualidad. Dios los juntó ahí en Casa Abierta. Se juntaron en Casa Abierta y tienen por casualidad el mismo apellido. Y también tienen en común que todo está el área del arte. Son dos jóvenes también. Tienen en común también que son psicólogas, psicólogos. O sea que hay mucha afinidad entre ellos. El trabajo de títere, en el caso de Sugel payaso, en el caso de Zuleika pues de teatro y así. Estas dos personas también han sido formadas en habilidades para la vida y hace un tiempo pudimos tener esta actividad con adolescentes y pensamos en el equipo, vamos a reproducirlo, vamos a abrirlo para que más personas puedan beneficiarse, que aunque ellos van a hacer énfasis en adolescentes, pero es para todos y todas las personas que estamos aquí. Así que les damos la bienvenida a Zuleika y a Sugel, que ambos son del equipo de Casa Abierta. Sugel hace unos años que es parte del equipo como técnico en Casa Abierta San Francisco de Macorís. Y Zuleika de la Cruz es parte del equipo ya hace menos años, pero unos cuantos añitos ya Zuleika, ¿verdad? De parte del equipo de Santo Domingo. Zuleika trabaja en una ludoteca, un proyecto de ludoteca que es un proyecto de Casa Abierta. Sean bienvenidos y bienvenidas. Adelante. Bien, muchísimas gracias, Teresa. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando en el día de hoy. Así que mi compañero Sugel procederá a la presentación de la diapositiva para que demos inicio. Sugel, porfa. Hola, hola. Vamos a compartirla. Bien. Informa si pueden ver, por favor. Sí. Se puede ver. Ok. Ponla desde el principio, Sugel, por favor. Bien. Manejo asertivo de los conflictos. A veces se cree que la persona asertiva es la persona capaz de arrollar a los demás con sus opiniones. Creemos que comunicarnos asertivamente significa imponer mi punto de vista sin tomar en cuenta el de los demás. Nos dicen siempre que tenemos que ser asertivos, pero en realidad nos están diciendo con esto que tenemos que imponer nuestro criterio por encima de los demás. ¿Acaso su opinión no tiene importancia? También creemos que cuando nos mencionan conflictos, de una vez nos llega a la mente violencia, golpe, guerra, maltrato, una lucha de poder de quién puede más.
¿Será que los conflictos todos son negativos? ¿Será cierto esto? Bueno, hoy le damos la bienvenida a nuestro taller, Manejo Asertivo de Conflicto, para que podamos aprender herramientas para trabajar nuestras emociones y lidiar de una manera asertiva los conflictos. Continuamos, sujeto. Y para eso, ¿qué es conflicto? El conflicto es una lucha expresada a través de dos o más personas interdependientes que se perciben con objetivos incompatibles, sin sus recompensas y sin creencias. Son situaciones de divergencia donde hay una contraposición de intereses y necesidades entre dos o más partes. Estoy segura que en algún momento de nuestras vidas, todos y todas hemos sido partes de un conflicto, ya sea como mediador o mediadora o como partícipe del mismo. Existen 3 tipos diferentes de conflictos que hoy vamos a aprender a identificar cuáles son y en qué determinada parte de nuestras vidas no ha sucedido. Continuamos, sujeto, por favor. Existe el tipo de conflicto intrapersonal. Continuamos. El intrapersonal, que surge como consecuencia de insatisfacciones y contradicciones dentro de la misma persona. Hemos escuchado muchas veces la frase que dice, seamos amables y empáticos con el otro, porque no sabemos qué problema está lidiando, qué situación personal tenga esa persona. También existe el conflicto interpersonal, que surge entre las personas porque tienen diferentes intereses, creencias como políticas, religiosas, deportivas, valores diferentes a nosotros, normas y creencias y costumbres diferentes que a veces por falta de empatía, de no ponernos en el zapato del otro, de no poder analizar la situación que le pasa o de no saber comunicar a esa persona, se da ese tipo de conflicto. Y también existe otro tipo de conflicto que es el organizacional, que surgen de los problemas vinculados en el trabajo y las relaciones entre grupos o individuos. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela se da la rivalidad estudiantil, que siempre la sección A es rival de la sección B. Y yo me puse a pensar, pero ¿y por qué era ese tipo de conflicto? Porque estábamos en el mismo grado, nos daban la misma clase. Nadie es mejor que nadie, o sea, todos somos diferentes, pero eso yo lo veo ahora, porque mi formación me ha permitido identificarme a mí, conocerme, ser empático y aprender a comunicarme con los demás, ha hecho que yo entienda que todos somos diferentes y que no por eso yo tengo que crear un conflicto con el otro. Continuamos, sujeto. Bien, existen diferentes caminos para abordar los conflictos. Está el camino de la indiferencia, es hacer como si no pasara nada. Este camino también es conocido como el de la ignorancia, donde no hablamos ni nos ocupamos del problema, esperando a que sea otra persona que lo resuelva, que como por arte de magia. Entonces, cuando tomamos esa actitud, hacemos que el conflicto se multiplique, porque esa no será la solución. Dejar que el conflicto pase o que el otro entienda y resuelva como considere la manera en que él cree que el conflicto puede suceder, entonces lo que hace es que este no sea resuelto. Continuamos, sujeto. Está el camino de la violencia, que este es el que más se utiliza mayormente, hacer uso de la fuerza o de la agresión. Este es quizás el camino más acostumbrado. Como yo planteaba al principio, creer que eliminando al enemigo se soluciona el problema. Hablar más alto que tú, yo soy más grande que tú, yo te puedo golpear, yo puedo vocear más alto que tú. O sea, creemos que con estas acciones podemos resolver el conflicto, donde no se resuelve de esta manera. El camino viable para la solución del conflicto es el de la oportunidad. Hacer uso de nuestra inteligencia emocional y racional, valiéndonos desde nuestro autoconocimiento,
de conocerme yo como persona, conocer mis emociones, identificarla, aprender a manejarla para yo transformarme y luego transformar a otro. Seguimos. Perspectivas ante los conflictos. Como yo planteaba al principio, siempre que escuchamos la palabra conflicto, pensamos en violencia y en guerra, en muerte, en golpe, en que así se resuelven las cosas. Sabemos que los conflictos remueven todas nuestras emociones, pero como yo planteaba, identificarla, saber conocerla y manejarla. Sabemos que a veces no contamos con las herramientas necesarias para saber afrontar el conflicto y por eso nos resistimos al cambio. Pero créanme, el conflicto no es del todo negativo. Nuestras emociones salen a flote durante el conflicto, pero saber identificarlas y manejarlas de una manera asertiva hace que el conflicto tenga una solución. Por eso, ahora mi compañero Sugel continuará con lo que es la comunicación asertiva ante el manejo de los conflictos. Chévere. Primero, quisimos trabajar en conjunto la comunicación asertiva y el manejo de conflictos, porque el conflicto es una situación inherente a la vida humana. Vimos ya que puede existir conflicto con uno mismo. Puede existir conflicto con dos o varias personas. Entonces, un elemento muy importante presente en los conflictos es el tema de la comunicación. Y que muchas veces, cuando no manejamos el tema de la comunicación de manera asertiva, entonces hay mayor dificultad para solucionar esos conflictos o tener un aprendizaje de estos conflictos. Entonces, la comunicación asertiva es usted poder expresar, comunicar a otra persona sus emociones, sus sentimientos, y que pueda entonces la otra persona conocer su punto de vista. Pero lo hacemos de manera asertiva cuando buscamos la forma de que esto no haga daño a otra persona, de que la otra persona no se sienta herido, no sienta violentado o violentada, pero que usted tampoco se sienta maltratado o maltratada por comunicar lo que siente. O en algunos casos, guardar silencio. En el abordaje de los conflictos, muchas veces el hacernos los ciegos, sordos y mudos, ¿verdad? Lo vemos como una forma de afrontar los conflictos, o más bien de escapar de los conflictos, porque de esta manera no lo afrontamos. Y naturalmente entonces, con esta posición, no hay comunicación, mucho menos asertiva. Y ahí usted, entonces, callando eso que puede expresar, que puede incluso, en medio de una situación de conflicto, puede ayudar a que en el futuro esa situación no se dé. Y si se da, entonces ya las partes hayan tenido ese aprendizaje y abordarlo de una manera más saludable. Entonces, algo muy importante para la comunicación asertiva es eliminar los prejuicios. Y en breve vamos a ver un videito bien corto que nos explica, nos da un buen mensaje sobre eliminar los prejuicios. Y aquí tiene un conector, la palabra
juicios tiene el conector de pre, que lo lleva adelante, ¿verdad? Y compone entonces la palabra prejuicios. Son juicios que emitimos antes de conocer algo, ¿verdad? Y vamos a ver 3 elementos fundamentales para poner en práctica la comunicación asertiva, principalmente asociada al manejo de conflictos. Un prejuicio es una idea que se hace de una persona con respecto a algo o a alguien. Por ejemplo, una vecina, me gusta poner este ejemplo de una señora que tenía a su esposo. Este señor se fue a vivir a Estados Unidos y al día siguiente de irse a Estados Unidos, empezó un señor a visitar a la esposa de este hombre. La vecina del frente, después de una semana, comenta con una vecina del lado entonces que esa señora le está siendo infiel a su esposo con ese hombre que le está visitando todos los días. Al cabo de 3 meses, regresa el señor de Estados Unidos y resulta ser que el hombre que visitaba a esa mujer era su hermano. Entonces, ya todo el vecindario tenía la idea de que esa señora le estaba siendo infiel a su esposo. Surgió entonces el conflicto porque siempre en la comunidad, en el barrio, hay personas que no tienen cuidado en comentar cosas que escuchan. Y llegó a los oídos de esta señora. Imagínense ustedes en un sector popular, personas que no tienen quizás ese manejo de inteligencia emocional, todo lo que pudo haber pasado por ese prejuicio de esa vecina sin tener información, emitir ese juicio entonces de algo que realmente no era. Entonces, hay perspectiva positiva del conflicto. Siempre hemos dicho que siempre va a haber conflictos porque la comunicación asertiva invita a que podamos expresar nuestro punto de vista, pero que podamos escuchar, entender, comprender el punto de vista de otra persona, y aunque no estemos de acuerdo de esa opinión de esa persona, respetarla. De eso se trata la comunicación asertiva. Aunque estemos en desacuerdo, pero es el punto de vista de esa persona. ¿Ah? Y siempre va a haber conflicto, pero la manera más asertiva de enfrentarlo, de confrontarlo, de afrontarlo, sería entonces entendiendo esas diferencias. Sin conflicto no hay cambio, porque el conflicto invita a una reflexión, nos invita a movernos, de poder poner el oído en lo que dice la otra persona, ¿verdad? Y a través del conflicto podemos tener aprendizajes. Y partiendo de esos aprendizajes, entonces, podemos modificar algunos comportamientos que incluso hacen que los conflictos estén más permanentes. El conflicto como herramienta pedagógica y de transformación. Figúrense, por ejemplo, en educación, cuando el maestro o la maestra hace el planteamiento de un caso o de lo que le llaman problema de matemáticas, alguna fórmula, el planteamiento matemático, entonces se puede utilizar como pedagogía para entrenar, porque los problemas, los conflictos no solo se dan en este punto, o no solo lo debemos identificar en esta área, sino que en nuestra vida cotidiana, en todo momento, en todo lugar que nos movemos, puede haber presencia de un conflicto. Un conflicto, por ejemplo,
entre si esta luz que tengo aquí me ilumina, o me da la iluminación que quiero, pero si se fijan, se refleja en los lentes. Eso puede ser un conflicto. Si es para un video, para alguna promoción, esto puede ser elemento de crítica y ya esto puede constituirse en un conflicto. El conflicto debe despertar la curiosidad y la creatividad que motivar a nuestros adolescentes, jóvenes y nosotros como personas adultas a utilizar entonces, y ahí enlazo con otra habilidad, que es el pensamiento creativo, ¿verdad? Buscar alternativas diferentes para dar respuesta a un conflicto. No importa que sea un conflicto que ya usted lo haya experimentado. Es importante entonces, si las estrategias que utilizó en ese momento no le funcionaron, entonces vamos a utilizar el pensamiento creativo para buscar una alternativa más saludable. Y despierta la curiosidad porque para comunicarnos en medio de un conflicto de manera asertiva, tenemos primero, y ahorita vamos a ver en detalle ese elemento, de investigar, de cuestionar antes de utilizar los prejuicios. Y ven cómo ahí se enlaza otra vez la comunicación asertiva y los conflictos. Esta perspectiva también plantea retos y fomenta la colaboración, que independientemente yo no esté de acuerdo de tu punto de vista, aquí también utilizar un poco más también la empatía, decir, bueno, no estoy de acuerdo de su punto de vista, pero vamos a hacer lo que plantea de esa forma y ver qué pasa. Entonces ahí plantea, ahí fomenta también la colaboración y que en la resolución de un conflicto también es importante el punto de mediación. Ahora bien, si esta persona que está mediando no utiliza la comunicación asertiva, puede que sea parte entonces del conflicto, salir del rol de mediador y entrar entonces también como una de las personas involucradas en el conflicto. Por eso es tan importante y delicada comprender y poner en práctica, entrenar esta habilidad de la comunicación asertiva, porque hoy le estamos enlazando con el manejo de conflictos, pero la comunicación asertiva podemos enlazarla también con relaciones interpersonales, que dentro de las relaciones interpersonales también se presentan conflictos, como ya la compañera Zuleika mencionaba, en los conflictos interpersonales, ¿verdad? Profundiza y desarrolla las relaciones humanas, que podamos sacar de esa situación conflictiva, entonces, esa grandeza que hay entre las personas y que esas relaciones de entenderse positiva, que pueda continuar y fortalecerse. En caso de que definitivamente esa relación entre las personas no sea del todo saludable, pues entonces sabemos que se debe entonces interrumpir o cortar. Entonces, es importante el equilibrio de poder porque si estoy fungiendo como mediador en un conflicto, entonces debo comunicarme de igual forma ante ambas partes, ante las partes involucradas en el conflicto. Si a una parte le hablo de manera, en un tono más afable, más empático, mientras que al otro le alzo la voz, ¿verdad? O le interrumpo cuando esté dando su punto de vista,
o le juzgo o le cuestiono, entonces ahí no estaría implementando este elemento de el equilibrio de poder. En este video vamos a empezar entonces a algo que acostumbramos muchas veces a hacer y que es generador de conflicto también. Escuchemos, vamos a ver si lo puedo poner. Compartir sonido, muy bien. Vamos a ver ahora. Lorito, Lorito, hola Lorito. Lorito, Lorito, hola Lorito. ¿Qué? ¿Ha dicho algo nuevo? No, sigue diciendo lo mismo de siempre. Hasta luego. Lorito, Lorito, hola. Lo mismo de siempre. Lorito, Lorito. ¿Verdad? Entonces, a esto le llamamos cantaleta. Algo que lamentablemente afecta mucho las relaciones interpersonales, afecta mucho también, impide la empatía, ¿sí? Porque aunque sea algo correcto, aunque sea verdad lo que estamos diciendo, pero la forma como lo estamos comunicando, repitiendo como un disco rayado lo mismo, entonces se convierte en esta cantaleta y llegamos a fastidiar. Podemos ver personas, podemos identificar cuando estamos realizando esta cantaleta, cuando vemos personas como este monito, ¿verdad? Que está aburrido, que te está escuchando quizás por lo tanto que te quiere y te aprecia, ¿verdad? Pero no tiene interés en lo que estás diciendo, porque todos los días estás repitiendo lo mismo. Es un conjunto de verdades mal dichas. Está bien, es correcto lo que usted está diciendo, la forma no es la adecuada. Entonces, en vez de utilizar la cantaleta, vamos a ver el primer elemento para la comunicación asertiva, que es el encanto, ¿verdad? Nosotros aquí aprovechamos también la habilidad de autoconocimiento para motivar, invitar a que hagamos un ejercicio. Usted va a escribir de manera al paso en su casa, tranquilo. Usted va a escribir por lo menos 10 cualidades que usted considera que puede ser un encanto, que puede encantar a otra persona, ya sea la capacidad de escuchar, ya sea el canto, ya sea el cocinar, el baile, ¿verdad? El estar siempre dispuesto a colaborar en lo que se necesita, ya sea en su trabajo, en la casa, ¿verdad? Lo que usted entienda, la característica que usted entienda que utiliza para ser encantador. Y para esto no hay que ser un genio, no hay que tener todos los títulos universitarios. Hay personas que desde lo más simple pueden encantar a otro. Y esto entonces va a favorecer que los conflictos se manejen de una manera más asertiva, ¿verdad? Que con su simple presencia, las personas involucradas en el conflicto bajen la guardia. No por temor, sino porque usted le inspira confianza, le inspira paz, ¿verdad? Entonces, usted hacer ese ejercicio de identificar cuál es ese elemento que le puede a usted permitir usar el encanto. En mi caso, he identificado, por ejemplo, el sentido del humor, pero a través de la experiencia del teatro y las artes, saber manejar el humor, porque muchas personas el humor lo utilizan, el humor mal llamado negro, ¿verdad? Porque puede ser otro color, pero para ese humor
sarcástico, que muchas veces hace daño. Lamentablemente le han colocado el apellido de negro, pero para mí podría ser cualquier otro color o llamarse de otra forma, porque no todas las personas negras son sarcásticas, ¿verdad? Al igual que otro tipo de humor que es llamado el humor blanco. Se aprovechan condiciones, características para hacer sentir chévere a las personas, pero no le hace sentir mal, o sea, no les ofende. Los comediantes utilizan mucho tipos de humor, ¿verdad? Y en la forma como nos comunicamos, podemos utilizar este tipo de este elemento, ¿verdad? Si entendemos que es algo innato en nosotros y que ha funcionado. Pero esto requiere de autoconocimiento, ¿verdad? De pensamiento crítico, de pensamiento creativo. Estamos haciendo énfasis hoy en manejo asertivo de los conflictos, o sea, comunicación asertiva y manejo de conflictos. Pero miren cómo otras habilidades entran en juego en muchas de estas situaciones. Entonces, vamos por el encanto. El rostro de esa joven abrazada de ese libro dice mucho, ¿verdad? Se siente en paz, se siente que es donde pertenece. Si se da cuenta en algún momento que hay personas que están inquietas, esperando que pase algún tiempo, está conversando con usted, si la muestra distraída, haga una pausa y revise si usted está utilizando el encanto en esa conversación, porque lo más probable es que la persona no esté interesada en usted, aunque no siempre depende de mí que esté o no integrada en esa conversación. Hay personas que simplemente no les interesa y están ahí haciendo tiempo, como decimos. Ten en cuenta las otras personas. Para poder manejar de manera asertiva los conflictos, obligatoriamente tenemos que tener en cuenta a esa otra persona que está involucrada en el conflicto. Aunque usted entienda que tiene la razón, que también es relativa, aunque usted entienda que su punto de vista es el que debe estar presente en la situación o es lo que se debe hacer, es importante tener en cuenta a esa otra persona, ¿verdad? Y hace posible que se dé ese contacto, que no estemos aislados, ¿verdad? Pero también el encanto convoca a la inteligencia. No es al azar que vamos a utilizar el encanto en la comunicación asertiva, en la forma como manejamos los conflictos. Eso no es al azar. Es algo pensado, es algo, aunque muchas veces es espontáneo porque es parte de su personalidad, pero invita a la inteligencia. Por ejemplo, estos dos animales, aquí hay un tigre y un león, ¿verdad? Esos son mansos. Si alguien piensa distinto, puede abrir el micrófono o escribirlo en el chat. Pero de acuerdo a esta presentación, aquí vemos a un tigre y a un león, que son dos animales mansos, súper mansos. Si alguien piensa lo contrario, sin problema puede opinar. Entonces aquí vemos una gallina y a este pajarito. Y estos son fieros, o sea, son feroces, ¿verdad? De este lado tenemos al tigre y al león, que son mansos, y del otro lado tenemos a la gallina y a este pajarito, que son fieros. Entonces, esto es importante que veamos porque en la comunicación asertiva
depende mucho los puntos de vista. Y precisamente los diferentes puntos de vista son los que dan origen al conflicto. Entonces, tigre y león son mansos y gallina y este pajarito son fieros. Le decía la mamá gusano a su hijo gusanito, ¿verdad? Porque desde el punto de vista de la mamá gusano, el tigre y el león no se van a comer al gusanito. Pueden pasear por donde quiera que ellos estén y no se lo va a comer. Ni siquiera quizás lo van a ver. Porque el interés del tigre y el león en su cadena alimenticia es otro. Ahora bien, yo que tengo gallinas aquí en el patio, cuando pasa un lagarto cerca por ahí, como los gatos están atentos a cuando sienten un ratón, así mismo lo hacen las gallinas. Y si el lagarto no se da rápido, por eso también es que dicen que cuando alguien destruye algo, dicen, más dura una cucaracha en un gallinero que ese vaso en esa mesa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista de la mamá gusano, estos animales son de esta forma. Muchos de ustedes y muchas de ustedes pensaron que no, que estaba equivocado, ¿verdad? Ahora bien, yo no puedo decir a ustedes que la opinión que ustedes crearon desde que vieron estos enunciados era errónea. No, ustedes también tienen un punto de vista, porque para ustedes el tigre y el león se consideran animales peligrosos porque pueden poner en riesgo su vida, mientras que la gallina la cocinamos de diferente manera y no, para nosotros no es de riesgo, pero para la mamá gusano el punto de vista es distinto. Adelante. Ok. Continúa, Sujer. Entonces, escuchen aquí. No, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, y es una pavada igual. Una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, después te cierran, te cosen, te queda pero divina. Hermosa la idea. Me opero de amígdalas. Entonces, el primer elemento de la comunicación asertiva dijimos que es el encanto. Y el segundo es la investigación. Basarnos más en investigación y no en suposiciones. No como hacía la señora que veía que a la vecina del frente la estaba visitando otro señor y se puso a comentar de que la señora estaba siendo infiel y todo eso, pero ella nunca preguntó, nunca investigó quién era ese señor antes de ella emitir el prejuicio. Entonces, curiosidad e investigación son las claves fundamentales para evitar los prejuicios. Hay un micrófono abierto. Listo. Entonces, la curiosidad e investigación, segundo elemento clave para la comunicación asertiva. Con más preguntas y menos afirmaciones. En medio de un conflicto, es más importante entonces nosotros preguntar. Si usted está fungiendo como mediador, usted preguntar para tener los diferentes puntos de vista. Y imagínense entonces un juez o una jueza que iniciando una medida, conociendo una medida de cohesión, empiece seguido a afirmar
elementos de prueba, a afirmar, sí, usted la mató porque a usted lo encontraron con un cuchillo. Ahora, se desarrolló un proceso de investigación. Se supo si el cuchillo, el señor estaba cortando algo con el cuchillo y en el momento que lo apresaron lo tenían en la mano. Fue ese el cuchillo. Aunque es un ejemplo un poquito difícil y que estamos lamentablemente viendo mucho en nuestro país, el tema de la violencia. Pero podemos ver otros casos. Aquí presenta el joven, le ofrece vino a la joven. Si se fijaron, ella tenía una característica en su cara de la nariz, pero ¿cuántas personas no tienen la nariz así? Hay personas que la tienen más grande, otras más pequeñas, y eso es simplemente su nariz, ¿verdad? Esa es su característica física, ¿verdad? Entonces, porque ella tenga la nariz así, no necesariamente tiene que operársela. Al final, resultó que se operaba la amígdala. El joven tuvo que tragar en seco. Entonces, aquí están los tres elementos. Cuando decía que no necesariamente usted tiene que estar equivocado con la opinión, con su punto de vista, es porque debemos de tener confianza en esa otra persona, en lo que plantea, porque las cosas no son así, sino que así las veo yo. Y por eso tenemos ese ojito ahí. Las cosas no son así, sino que así las veo yo, pero otra persona la ve de otra manera. Y necesariamente tiene que estar equivocada esa otra persona, no. Emma. ¿Ah? Emma. 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 Entonces, este señor quiere convencer a su esposa de que todo lo puede hacer con la tablet, ¿verdad? Ahora bien, ella tiene un punto de vista distinto, ella tiene una forma distinta y cada ser humano construye su propia personalidad. Cuando queremos entonces imponer nuestro punto de vista, estamos entonces queriendo convencer a otra persona. Mientras que en la comunicación asertiva y para manejar de manera asertiva los conflictos, tenemos que conversar. En vez de convencer, tratar de desarrollar una conversación con esa otra persona. Y eso implica entonces que cada quien piensa por sí mismo. Ella no tiene necesariamente que pensar igual que el esposo, ¿verdad? Cuando conversamos con otra persona, estamos cada quien pensando por sí mismo. Invitamos también a la inteligencia. Aprendemos del otro. Mientras que cuando convencemos, queremos obligar, queremos someter también. Y esto implica también violentar, porque cuando queremos obligar a otra persona a que haga las cosas como yo digo, estoy vulnerando sus derechos. La persona puede expresarse a su manera, puede utilizar, puede realizar las tareas con otros métodos, ¿verdad? Y dentro de las familias, dentro de las parejas, suele suceder este tipo de conflictos, ¿verdad? Donde surge también el elemento del poder, porque quiere imponerse sobre la otra persona. Entonces,
finalmente, los problemas en el tránsito están... Y lo dejo así para no poner tan expresada esa imagen violenta, pero esto lo vimos en televisión. Por esa calle solamente podía pasar un vehículo. Y la forma, conduciendo, uno tiene, hay una forma de comunicarnos. Si voy a doblar por una intersección y un vehículo viene, ese vehículo, si me permite a mí pasar, me da un cambio de luz, ¿verdad? Ya esto es una forma de comunicarse. No necesariamente tienen que desmontarse del vehículo y discutir, ¿me va a dejar pasar? ¿O qué vamos a hacer? No. Simplemente con un cambio de luz, ya yo sé que esa persona me está indicando que puedo cruzar, que me cede el paso. Mientras que estos señores se negaban, porque también hay resistencia a cambio, como ya la compañera también explicaba, se negaban a retroceder, a ceder el paso. En una situación conflictiva, para manejarse de manera asertiva, tenemos que aprender también a ceder. Muchas veces nos cuesta porque queremos imponernos. Y en este caso, entonces vieron cómo se desmontó uno con una pistola, pero el otro también tenía una pistola. Y se respondieron entonces con tiros. Pero el otro entonces sacó una escopeta. Y por suerte que nadie resultó herido o herida, ¿verdad? Pero esta es la manera más correcta. Hay inteligencia emocional en estas personas y así son muchos de los casos que podemos ver en centros educativos, que podemos ver en las calles, que podemos ver incluso hasta dentro de iglesias, dentro de instituciones se presentan conflictos porque, como ya vimos, son inherentes a la vida humana. Finalmente, queremos agradecer la oportunidad y pasar entonces a comentarios, preguntas, aportes. Estamos por aquí para Bien, estamos cualquier por opinión. aquí. Cualquier opinión, cualquier aclaración. Teresa, tienes el micrófono. El micrófono apagado. Ya, le había dado. Muchas gracias, Zuleika y Sugel. Qué bueno que nos presentaron este tema. Ahora vamos a conversar. En la sala tenemos una persona de Costa Rica que justamente ha trabajado y tiene todo un libro producido sobre comunicación asertiva. No le quise decir nada en principio para que no se fueran a amedrentar, pero tenemos esa persona, a Fernando Herrera, que si también nos quiere hacer un comentario, y otras personas que estén aquí también en la sala, que quieran preguntar o que quieran aportar. ¿Me pueden escuchar? Sí, Fernando, sí. Adelante. Sí, yo tuve la suerte ahora durante la pandemia de escribir un libro sobre comunicación asertiva y trabajo colaborativo, que se lo facilité a los compañeros de Casa Abierta. El tema de la comunicación es muy importante, principalmente porque, como dice Martin Luther King, hemos aprendido a volar como aves, hemos aprendido a nadar como peces, pero no hemos aprendido el arte sencillo de comunicarnos como hermanos. Entonces, Peter Drucker también decía que la comunicación, si usted llega a cualquier lugar y dice que tiene un problema de comunicación, en el 90% de los casos le van a decir que sí, porque la comunicación es una situación muy compleja, como acaban de mencionar tanto Zuleika como Sugel. Me gustó mucho estar en esta presentación, me aclaró muchas cosas y realmente lo felicito porque estimularon de una forma bastante enriquecedora un concepto que es bastante complejo. En mi libro, por ejemplo, yo digo que hay 4 esquemas de comunicación y el último esquema de comunicación, que es el de Paulo Freire,
nos dice que todo comunica y al estar todo comunicando, a veces caemos en problemas o barreras de comunicación, como explicó Sugel. En realidad me siento muy satisfecho. Espero que el libro también pueda ser un aliciente para ustedes para seguir con este tema que es apasionante. Actualmente estoy trabajando el tema de comunicación no verbal y he estado analizando algunas cosas. Espero que también pueda ser en algún momento un libro y que, como en este caso, sea un libro también que pueda ser de distribución abierta. Gracias, Ugel y Zuleika, y espero sinceramente que esta no sea nuestra primera vez. Y claro, desde Costa Rica solo les puedo decir algo: pura vida. Ya, pura vida. Nos seguiremos en contacto contigo, Fernando, porque estamos como en la misma dirección. Gracias y bendiciones. Sí. Sí, amén. Seguiremos en contacto contigo para estos temas. Entonces, una persona inquieta que escribe cosas que nos faltan a nosotros mucho, que hablan, bueno, también escribimos, nosotros tenemos una cartilla, ¿verdad? Pero seguir produciendo, porque es un legado que se deja a las siguientes generaciones, lo que se escribe. Muy bien, hay personas solo que están diciendo que bueno, excelente, bien manejo del tema. Pero quisiera ver si hay alguna otra persona, además de Fernando, que quiera hacer un comentario o una pregunta abierta. Okay. ¿Hay alguna pregunta sobre este tema, manejos de conflicto? Dice, Teresa. Sí, Antonia. Voy a hablar de mi experiencia. Esta comunicación que tiene que ser directa, clara, precisa. Muchas veces se nos enseña a educar de una manera pues que se usa la cantaleta muchísimo, muchas veces, aunque hay amor y hay muchos momentos bonitos, pero esa cantaleta, hay inclusive niños que te dicen, te dije que no haga esto, a uno mismo lo corrigen porque van adoptando esa manera. Y por ejemplo, cuando yo estaba adolescente, que ya hace unos cuantos añitos, mi mamá, por ejemplo, decía, estas mujeres, como éramos muchas mujeres, nos gustaba pasear, nos gustaba todo lo que le gusta a la gente muy joven y adolescente, y claro, nos gustaba andar en los grupos. Y siempre ella decía, se sentía insatisfecha muchas veces con los oficios, decía, estas mujeres jamás viven andando, estas mujeres, oye, eso a mí, de verdad que eso me caía bastante mal. Y un día, pues yo me paré, estaba limpiando la casa, porque no era que yo estaba haciendo oficio, y yo le tiré un San Antonio, como diríamos, y extraí el suape y dejé el cubo en medio de la sala. Y le dije, ya, apague ese maldito radio que me tienes harta. Eso me costó que tuve que salir corriendo. Duré como una hora donde una vecina y luego cuando volví, pues mi mamá se rió, yo me reí y bien todo. Pero esa manera así indirecta crea mucho resentimiento. De verdad que sí, que yo siempre me he cuidado de no repetir eso, porque eso va gravitando mucho en la persona. Muchas gracias, Antonia, y gracias sobre todo por tu testimonio. También compartirlo con las personas que estamos aquí. Dice Cintia que le gustó mucho esto del encanto para transformar conflictos. O sea, que cada quien pueda ver sus encantos, como Tugel nos invita, para poder ponerlo sobre la mesa para enfrentar los conflictos, para afrontar los conflictos, no necesariamente que solucionen, pero sí el manejo de los conflictos, que son del día a día. Ya Zuleika explicaba muy bien que se da tanto internamente consigo mismo, se da ese conflicto. Entonces hay que establecer un diálogo
también entre esas dos partes encontradas para poder tomar una mejor decisión en ese sentido. O sea, no es solo con lo que están alrededor, sino con nosotros mismos en las organizaciones y demás. El conflicto es parte de la vida. Si no usamos estrategia adecuada para afrontarlo, para manejarlo, entonces estaremos afectando nuestra salud mental, que es justamente lo que se tratan estas actividades. Está en el marco de la campaña Ten una vida plena, cuida tu salud mental. Cuando hacemos un buen manejo de un conflicto, estamos cuidando nuestra salud mental. Es importante, por eso traemos todos estos temas en el marco de esta campaña. ¿Hay otras personas que quieran hacer un comentario o los mismos facilitadores que quieran hacer algún comentario final? Algo importante, Teresa, es que muchas veces nos empeñamos en prevenir los conflictos y lo que hacemos con ello es tener un conflicto intrapersonal, porque nos cohibimos de expresar nuestras emociones, sentimientos, de vivir por tener la intención de no chocar con esa otra persona, muchas veces de dejar de presentar nuestro punto de vista. Y lo importante de esto es que no es necesario prevenir los conflictos, sino eso, aprender a manejarlos. Así es, porque de ahí, como tú decías, sin conflictos no hay cambio. Y otra cosa es también invitarlo a practicar las habilidades para la vida. Desde nuestro autoconocimiento podemos identificar nuestras emociones, así manejarla y recordar que con la empatía, lo que para mí es un 6, para ti puede ser un 9. Hay que ser más empático. Como yo decía en una de las frases, o sea, ser amable con la persona, brindarle una sonrisa, no cuesta nada. No sabemos qué problema o qué conflicto tenga esa persona a nivel familiar, a nivel personal o en su trabajo. O sea, les invito a que realmente practiquen habilidades para la vida para una mejor salud mental. Excelente, Zuleika. Bueno, pues esa es la invitación final que nos hace Zuleika, practicar habilidades para la vida en sentido general para poder tener una buena salud mental. Muchas gracias a todas las personas que han estado presentes en esta actividad y vamos a pasar a Raidiris para ese cierre y ese cariñito a las personas que facilitaron. Gracias, gracias Zuleika, gracias Sugel y gracias a todos y todas. Hoy hemos tenido un espacio de reflexión muy bonito con este tema de la asertividad y los conflictos, con 3 elementos muy fuertes que se han movido educativamente dentro de la sesión: la confianza, el encanto y la investigación. Ese cuidado que nos están invitando estas juventudes de que las cosas no siempre son así, sino que las cosas yo las veo así. Y es importante aprender a identificar eso. Y para resaltar también este aspecto de que en lugar de que estemos convenciendo, la propuesta que nos hacen él y ella es que hagamos el espacio para conversar. Porque no siempre tengo que pensar como la otra persona, pero el diálogo genera ese espacio de acercamiento y de confianza. Y que cuidemos el punto de vista de mi persona y de la otra persona, que cuidemos las personas. Eso tiene mucho que ver con el cuidado de la salud mental y esta invitación a tener una vida plena, porque en definitiva vamos a estar viviendo y conviviendo con los conflictos de este lado, arriba, abajo y en el medio, por todos lados. Entonces, para Sugel y para Zuleika, abrimos los micrófonos y no les regalamos, por supuesto, ningún aplauso de conflicto, sino que les vamos a regalar el aplauso de agradecimiento y toda la bullita cariñosa que le hacemos a las personas que nos acompañan educativamente. Gracias, Zuleika. Gracias, Sugel. Continuar como nos invitaba Zuleika a seguir practicando habilidades para la vida y hacer ese espacio de cuidado y autocuidado de nuestras personas para seguir teniendo una vida plena y poder cuidar nuestra salud mental. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana en otra sesión más para seguir